Elliot Abrams, representante de Trump para el país sudamericano, advierte en una declaración a El País que ya existe una intervención militar en Venezuela, la de Cuba, la unión de fuerzas de las principales potencias contra el país. El régimen de Nicolás Maduro comienza a quebrarse a lo largo de los meses. El jefe Chávez no ha perdido el control efectivo de Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores español, Josep Borrell, acusó el miércoles a Washington de actuar como un vaquero en la crisis y advirtió que la solución solo podría ser pacífica, negociada y democrática. Hablando con El País, el enviado especial de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, defendió el duro lenguaje de su gobierno bajo la presión de otros países que apoyan a Maduro, como Rusia y Cuba. Es una actitud responsable, no una diplomacia de vaqueros, dijo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, fue nombrado presidente interino por los Estados Unidos en enero pasado, agregando inmediatamente 50 países, incluida España. 100 días después, sin embargo, no pudo proporcionar suficiente apoyo, ya sea en la calle o en el ejército, para forzar la caída del sucesor de Hugo Chávez, y la erosión se hizo pública. En una entrevista en la televisión española, Borrell dijo que Estados Unidos se comportó de la misma manera que el vaquero occidental, se burla de lo que tengo, mientras que, según él, la situación del país. No es apropiado deshacerse de nadie, sino encontrar una solución pacífica, negociada y democrática. Los Estados Unidos no excluyen una intervención del ejército en Venezuela, ya que se repiten constantemente, pero sin determinar cuál es la línea roja que activaría este camino, y esta posibilidad lo separa de Canadá y los países europeos que lo apoyan. Guaidó, pero no quiere escuchar sobre la opción militar. Abrams señala, sin embargo, que ya existe una intervención militar en Venezuela, la de Cuba. Los guardaespaldas de Maduro en Venezuela son de Cuba y está claro que Rusia está más involucrada en Venezuela, ya que nosotros lo vi con los que envié a 100 soldados recientemente. Es un error pensar que Guaidó podrá tratar con los rusos y los cubanos, y que Estados Unidos tendrá que desempeñar un papel en este asunto. Que Rusia no tenga libertad de acción en Venezuela es una declaración responsable, no es una diplomacia de vaquero, dice. No es solo la posibilidad de una acción militar lo que mantiene a Washington de Madrid. La operación del 30 de abril, durante la cual un grupo de soldados liberó a la oposición de residencia de Leopoldo López mientras Guaidó llamó al resto del ejército para dejar Maduro, es a los ojos del ministro español un intento de golpe Estado militar. Según las declaraciones de Borrell, recopiladas por Europa Press, se trata de una verdad que nadie puede negar. Aunque España ya no reconoce la legitimidad del líder contra el que se intentó el levantamiento, la administración de Trump ha lanzado una serie de medidas de presión económica y diplomática para debilitar el liderazgo chavista y organizar elecciones libres y una transición democrática. Según Abrams, aunque, agrega, las opciones en la mesa no se han utilizado, pero existían, y sería absurdo negar su existencia. Leopoldo López huyó a la embajada española en Caracas como invitado. España te pide que evites hacer de la legación un centro de activismo político. La oposición ve un apoyo ambiguo por parte del gobierno de Sánchez en los Estados Unidos. Asumen la posición de Casa Rosada en sus críticas firmes al régimen liderado por Nicolás Maduro. 2 llamadas anteriores dieron como resultado la preparación de la conversación telefónica de Donald Trump con Mauricio Macri el miércoles. Ambos fueron hechos por Jorge Faurie. Una se llevó a cabo el 1 de mayo cuando el canciller habló con su colega Mike Pompeo y la otra el domingo 5 de mayo, entre Faurie y John Bolton, el poderoso asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos. Dado que estaba en condiciones de conocer este periódico en detalle, Faurie y las dos figuras influyentes discutieron una serie de preguntas candentes sobre Argentina, de una manera que siempre parecía estar en un solo objetivo de Washington. Quieren saber por sí mismos cuál es la situación política y económica en Argentina en este ciclo electoral ya iniciado y en el que los estadounidenses no dudan. El mensaje que han transmitido es que continúan apoyando a Macri para preservar la arquitectura actual de este país contra el espectro de los mercados. Sin dar nombres en público, lo dicen en privado. El regreso del poder del kirchnerismo es para ellos el retorno al populismo y, por lo tanto, a una Argentina comparable a Venezuela. En el mismo sentido, también tocaron a Macri y Trump en su conversación telefónica del miércoles,
que fue breve y se centró en la situación económica de Argentina antes de las elecciones presidenciales de octubre. Macri y Trump han tenido esta conexión durante mucho tiempo. El hecho de que la crisis venezolana haya generado una profunda razón para el diálogo y la alianza con Washington es bien conocido. Y eso sucedió desde el momento en que Macri asumió el cargo a fines de 2015 y que el presidente de los Estados Unidos era Barack Obama. Macri fue el primer presidente de Mercosur en levantarse contra el régimen de Nicolás Maduro, quien en ese momento todavía tenía aliados como la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Cuando Donald Trump llegó al poder, la situación seguía siendo la misma. El aislamiento de la región venezolana ya estaba en marcha, pero hoy la crisis ha cambiado. En el resumen de la conversación de los presidentes, Faurier revisó los problemas bilaterales con Pompeo. En esta convocatoria del 1 de mayo, hablaron de un posible viaje desde Pompeo a Buenos Aires para la cumbre sobre terrorismo que se celebrará aquí en julio. Macri toma medidas para estabilizar la activación del dólar y el plan económico argentino sujeto a los términos del préstamo de $1 millón del FMI. Y revisaron la situación en Venezuela, que en Argentina tiene 2 puntos. La propia situación del país y la idea que reapareció en los mercados hace unas semanas que Cristina Kirchner se presenta en las elecciones y gana. En el diálogo con Bolton, la feroz política de Trump, se habló de la reciente cumbre de la Ruta de la Seda creada por China y a la que asistió Faurier. Más allá de lo que dicen y creen los chinos, decididamente pragmáticos, muestran signos de no querer anclar de un lado u otro antes de la crisis en Venezuela. Con respecto a la crisis, hoy se adopta una posición, a saber, la del Grupo de Lima, aislamiento en Maduro, presión y reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó. Sin embargo, según lo que Clarín ha aprendido de las fuentes en Washington sobre la cuestión de la intervención militar o no, existen sutiles diferencias de apreciación. Se habló de Cuba y Cuba antes de la crisis en Venezuela. Faurier regresó a Pompeo para hacer un balance de la campaña electoral en Argentina. En público, la región está a favor de la solución negociada y en contra de la intervención, a menos que, por supuesto, Guaidó la pida, se dijo. Y también, dentro de la OEA, algunos países miembros indican que esto podría suceder al amanecer. El ministro de Comunicación e Información presentó una imagen del movimiento migratorio del reportero, que contradice su versión. El gobierno venezolano ha negado haber arrestado al periodista español Juan Guirado, quien dijo en su cuenta de Twitter que había estado detenido durante algunas horas por el SEBIN, Servicio de Inteligencia del Estado de Maduro. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, publicó en su cuenta de Twitter una captura de los movimientos migratorios del periodista Diario, confirmando que había abandonado el país sudamericano en condiciones normales el 7 de febrero, después de entrar el 2 de febrero. Este mes. Por supuesto, si hay un tonto que se proclama a sí mismo, ¿por qué no hay un idiota que sale de sí mismo? El ministro escribió con sarcasmo, refiriéndose a la autoafirmación como el presidente a cargo del diputado venezolano Juan Guaidó y la incoherencia entre las fechas de entrada y salida del comunicador. ¿Dónde está Guirado? La agencia EFE recoge en una nota que el periodista ingresó a Venezuela por segunda vez a principios de mayo, sin especificar cuándo. Sin embargo, en la imagen presentada por Rodríguez, este movimiento migratorio no aparece 3 meses después de su primera admisión. En su cuenta de Twitter, cuyo acceso fue restringido por el usuario, Guirado escribió que había recuperado la libertad parcial después de unas pocas horas mantenidas por el SEBIN de Maduro y que estaba impaciente por regresar en su casa. En un próximo tril, presenta un pequeño detalle legible donde se ve un fragmento de la huella dejada por una almohadilla húmeda donde se ve un 07, que sería su presunto día de salida, sin que vea el mes y lea parcialmente Ministerio de Relaciones Públicas y SAIME correspondiente al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería. Otros casos en febrero de este año, el periodista Jorge Ramos, presentador de la red en español Univisión, dijo que fue arrestado por más de 2 horas en una entrevista con el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. El ministro de Comunicación de Venezuela describió la queja de Ramos como un espectáculo económico y agregó que la sede del gobierno venezolano había pasado a cientos de periodistas que vinieron a hacer su trabajo. De manera similar,
A fines de enero, 5 empleados de la agencia EFE y del canal de televisión francés TMC fueron arrestados y liberados por las autoridades venezolanas porque, según el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, habían ingresado al país de Sudamérica irregularmente sin estar acreditado y sin respetar las condiciones mínimas requeridas por la ley venezolana. Los medios han declarado repetidamente que en Venezuela existe un régimen dictatorial que viola la libertad de prensa y expresión, pero como canciller hay más de 50 corresponsales extranjeros acreditados en este país. América Latina.